Cuando la educación cumple esa verdadera premisa de dejar una marca y de que el camino sea imborrable, es porque hablamos de docentes que tienen un verdadero compromiso. Y en el camino de los jardines de infantes hubo dos docentes que verdaderamente sintieron el camino de una manera especial. Alicia Braules, la seño Betty, en el Jardín de Infantes Mariano Moreno de Villa Concepción del Tío. Aide Concepción Garrone, la que marcó a varias generaciones con su enseñanza en el Jardín de Infantes José María Paz del Tío. En ellas queremos reconocer a quienes durante muchos años padres y madres le dejaban lo más querido, sus hijos. Ellas vivieron rodeadas de canciones, risas y llantos. Ellas fueron las maestras jardineras de nuestros pueblos. Por eso hoy, en Dos Pueblos, maestras jardineras con identidad. Maestras jardineras que quedaron en el corazón de los dos pueblos. La señorita Aide y la señor Betty, hoy en Dos Pueblos. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a... Buenas noches. Bueno, me voy a presentar, pero creo que todos me conocen. Mi nombre es Aide Garrone. Fui docente del Jardín José María Paz durante muchos años, desde el 76 hasta el 2003. Y mi vida estuvo dedicada al jardín, que cuando llegué no había nada, solamente existían 4 mesas, las 2 azules que todavía están, las 2 mesas azules, una blanca y una amarilla. Tenía 25 sillas, nada más. Así que cuando me retiré, el jardín estaba equipado. Por supuesto que ese material tal vez haya quedado obsoleto, pero trabajamos mucho para lograr todo lo que conseguimos, porque donaciones hubo muy pocas. Por suerte las madres eran colaboradoras y trabajamos mucho. Había una gran responsabilidad y logramos salir adelante y tener un jardín lindo. Hola, buenas noches. Bueno, he sido convocada a este pueblo tan querido por mí, que he vivido tantos años como maestra jardinera. Todos ya me conocen, soy Alicia Braules, la seño Betty para todos. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Bueno, yo voy a hablar de lo que yo viví en mi comunidad, ahí en el Tío. Los niños de antes eran buenos, responsables, obedientes, muy atentos a lo que uno hablaba o mostraba o trataba de enseñar. Había niños que algunos eran más interesados que otros, como lógico, todo está mezclado, pero no, se podía trabajar bien, sí, bien. Los chicos de antes eran distintos. Yo, ahora que no estoy a cargo de las secciones ni de nada, no puedo opinar de cómo se portan, cómo es. Pero yo creo que al vivir en una etapa tan distinta a la que me tocó a mí hace ya casi 20 y algún año, los de ahora están invadidos por la tecnología, cosa que no pasaba en nuestras salitas. Y claro, se nota mucho la diferencia. Los nuestros jugaban, trepaban, corrían. Y yo veo que ahora llevan los niños, se sientan en un restaurante y en lugar de correr y andar como lo hacían, se ponen con los teléfonos de los papás a jugar con los dibujitos o con lo que sea. Creo que esa es la diferencia de vivir en un mundo distinto al que me tocó a mí. Un camarón. Muy trabajadoras. Como dije recién, todo lo que logramos en el jardín fue porque las madres ayudaron muchísimo.
y trabajábamos en la cooperadora, porque regalar no se regalaba nada. No eran buenas, trabajaban, eran colaboradoras, siempre predispuestas, siempre. Las mamis de antes eran divinas conmigo, a mí me han querido mucho en este pueblo. Yo puedo decir que todo lo que pedía siempre lo tenía porque ellas se preocupaban y me satisfacían en todas las cosas que yo les pedía. Tenían las cooperadoras que trabajaban muchísimo. Nosotros hicimos el edificio casi a pulmón porque el gobierno no lo hizo como ahora que hacen todas las escuelas, refacciones, ampliaciones. Nosotros lo hicimos con el apoyo del pueblo, con la municipalidad y con un grupo de hombres que trabajaron a destajo que se llamaba Pro Jardín de Infante o Pro Edificio. Vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo. Sí, claro que servían. Generalmente se hacían después que terminaba la jornada de la tarde, después de las 4:30, las reuniones. Y las que asistían eran las madres, en su mayoría eran las madres. Los padres también, pero no tanto, porque era horario de trabajo y todo, pero sí servía porque se daban instrucciones, decíamos las nuevas directivas, la forma de algún método para enseñar algo. Y también en esas reuniones organizábamos lo que eran las actividades que íbamos a hacer en la cooperadora para juntar dinero y comprar las cosas, pero sí servían. Bueno, nosotros no teníamos tantas exigencias como ahora de que tienen que tener tantas reuniones. Nos reuníamos 3 o 4 veces al año en los momentos que entregábamos los informes de los niños para explicar a los padres un poco la terminología que usábamos en la redacción y hablar de distintos temas que los padres propusieran. Pero no eran tantas reuniones de padres. Perla del día, fría, fría. La verdad que no sé, todo, no. Trabajábamos, sí, vamos por ese lado, trabajábamos con mucha responsabilidad, pero mucha responsabilidad. Siempre digo, si algo salía mal, era por algún desconocimiento de la currícula, pero nunca hacer algo mal por hacerlo mal, por ser malo, no. Habrá sido por desconocimiento, pero no sé, era responsabilidad total, es lo que yo siento. Eso yo lo pensaba, pero digo, lo que más me identifica cuando entro al jardín y veo esas mesitas y esas sillitas que están desde el primer día que yo llegué a la villa, que no había nada, porque el jardín empezó a funcionar cuando a mí me nombraron en la escuela Mariano Moreno. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera. Niños problemas siempre los hubo y los va a haber y habrá. Nosotros teníamos en aquella época, primero arrancamos únicamente con la sala de 5 y después se incorporó la de 4. Ahora hay otras. Las salas difíciles, no, porque como decía, los niños eran dóciles. Si había alguno con problema, uno hablaba directamente con la madre o se buscaba algún apoyo. Lo que sí a veces se hacía pesado era por la matrícula. Había muchos niños matriculados, hay años que había más niños y otros no. Y la inspectora siempre decía, ¿para qué reciben tantos chicos? 25 como máximo. Pero uno era del pueblo, conocía las necesidades, así que había que recibirlos a todos. Por ahí se hacía pesado, pero tratamos de que todo saliera adelante y de buena manera. Bien. No, yo creo que no. Ahora hay muchos chicos en las salas, nosotros éramos poquitos, como mucho 25, había años que eran menos, 22 o 23. Y ya te digo, los niños de antes eran un poquito como uno que los podía encaminar un poco más que ahora, que son un poquito más rebeldes. Dios, porque no puedo estudiar yo la vaca vestida.
pienso que todo, porque lo hacía con cariño, con dedicación. No, me gustaba mucho cuando hacíamos actividades, las ocurrencias a veces de los chicos. No, me gustaba, no tenía algo especial, me gustaba todo. Bueno, yo me sentía muy querida por los niños, por la comunidad, y entonces siempre vine con mucho gusto a trabajar a la villa. Bicicleta y en aviones, y como el bochinche aumentaba. Ay, mira, como los mitos no existen, pero ¿qué pasaba? Puede ser que haya niños que se destaquen por su comportamiento, porque son activos, porque quieren participar, porque saben y tienen la necesidad de decirlo. Y eso a veces resalta, se nota, pero niños, en mi caso, niños preferidos, no. Digo, es un mito eso. Bueno, no sé, siempre uno tiene afinidad con uno, con otro más, y hay chicos que son más cariñosos, más dados, pero bueno, no sé si era para expresarlo, pero podría haber, sí. Al este y al oeste, llueve, lloverá. Canción favorita. Mirá, de acuerdo al momento, toda era. Lo que nunca me gustó fue el payaso Plin Plin. No la quería para nada. Me cayó pesada desde el principio. Y los niños la repetían mucho. Pero especial, no. De acuerdo a la época íbamos cambiando. Pero Plin Plin no. Es la única que no me gustaba. Bueno, en mi época éramos todas las docentes fan de María Elena Walsh. O sea que todo lo que venía de María Elena Walsh nosotros lo adaptamos. Digamos, Manuelita la Tortuga, la canción de Tomar el Té, la Reina Batata, que las aprendíamos y las mimificábamos con los niños. Y otra que realmente nos marcó mucho en el jardín fue la que canten los niños de José Luis Perales, porque siempre la usábamos en el acantonamiento. Cuando terminaba el acantonamiento era la canción de despedida. Invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve. Cuando terminé el magisterio me puse a ver qué iba a hacer y vi lo de la carrera de maestra jardinera y dije, es por acá, y ahí fui. Y aquí terminé, lo hice con gusto y estoy contenta de haber elegido esa carrera, esa profesión. Me encantó. Bueno, yo la verdad que me tocó como sin pensarlo, porque yo estaba anotada, yo soy maestra normal nacional, y estaba anotada en la lista de la escuela primaria. Cuando acá se da la vacante de la creación de este jardín, todas las maestras que vinieron de San Francisco se quedaban una semana y se iban, no se adaptaban a vivir acá. Y por descarte, digamos, en la lista, que yo estaba anotada para la Escuela de la Francia, me tocaba a mí. Y entonces quedaba esta vacante y vine como por casualidad. Entonces, el primer año fui docente interina. Bueno, yo tenía intenciones de que esto se agrandara, de hacer un jardín y de todo esto. Pero siendo interina, digo, en cualquier momento me sacan. Al año siguiente, no sé por qué milagro, me nombran titular. Entonces ahí yo ya quedé como maestra titular y me puse con todas las pilas para hacer lo que yo quería. Y aparte hice el profesorado y me recibí de maestra especializada en enseñanza preescolar. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame